empezar con lo que es la mesa redonda va a tener esta secuencia. Voy a empezar yo con lo que sería embriología, anatomía y malformaciones congénitas de la laringe. Va a continuar la doctora Patricia Yaque, que es neumóloga pediatra del instituto, que nos va a hablar de lo que serían malformaciones o alteraciones desde la tráquea hasta niveles más bajos. Luego va a continuar el doctor Roberto Chimoca, hablando de lo que es las dilataciones o manejo de estenosis subglótica. Luego el doctor Oré, que es cirujano de cabeza y cuello del instituto, nos va a hablar sobre traqueotomía. Y por último, el doctor Víctor Gómez, que es cirujano de tórax del instituto, que nos apoya y realiza lo que son traqueoplastías. Les voy a mostrar un pequeño video en el cual quiero dar a entender un pequeño mensaje al final. Miren, son dos camilleros recogiendo un paciente o un jugador en la cancha de fútbol. Vamos a ver lo que pasa. Y esto es lo que pasa en sala de operaciones cuando vamos a operar o intervenir un paciente pediátrico. Tiene que haber mucha comunicación, coordinación entre todo el equipo que está dentro de sala. Tenemos que tener y formar ya un grupo de vía aérea o con lo que es anestesiólogo, enfermeras, personal asistencial alrededor de toda la sala de operaciones. No puede existir descoordinación, no puede existir de repente un inicio de cirugía sin que el anestesiólogo o el resto del grupo sepa qué vamos a hacer. No podemos improvisar tenemos que tener mucha comunicación entre todo el grupo y plantearles nuestro manejo quirúrgico y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, no sé qué problema hubo con estas imágenes. Voy a hablar de lo que es malformaciones congénitas de la laringe. Vamos a ver que estas se van a presentar en una incidencia de 1 en 10.000 a 1 en 50.000 recién vivos. A la cabeza está la lingomalacia en el 60% de los casos. El doctor Flores ya habló de ella, no voy a entrar mucho en detalle. Del 15 al 20% van a ser presencia de parálisis cordal. Del 10 al 15% estenosis subglótica. 5% membrana laringeas. Perdón, voy a correr un poco por el tiempo. El 1.3 a 3% hemangiomas subglóticos, quistes saculares y por último hendidura laringe posterior. La mayoría de las fotos y casos que vamos a mostrar a continuación son propios, son del hospital. Muy bien, antes de comenzar tenemos que tener un entendimiento o un repaso de lo que es la embriología. Vamos a ver que la laringe va a tener un periodo de desarrollo desde la tercera a la 10ª semana. En la tercera semana va a iniciar con lo que es el divertículo faríngeo a este nivel. Y en la cuarta semana, este divertículo va a convertirse en una hendidura laringea, la cual va a ir siguiendo hacia caudal, extendiendo la vía aérea. La laringe, los cartílagos se van a formar del cuarto y sexto arco braquial. Vamos a ver que en la quinta semana, el tubo laringotraqueal va a tener una comunicación común entre lo que es tráquea y esófago. Y vamos a ver que conforme pasen los días, esta se va a ir extendiendo mucho más, va a formar la gemación, los bronquios y va a existir la formación del tabique traqueoesofágico. Es en esta semana y en este periodo en el cual, si es que hay una alteración o un defecto, se van a producir lo que serían las fístulas traqueoesofágicas y también parte de las hendiduras laríngeas posteriores. A nivel de la sexta semana va a iniciar lo que es la formación de los cartílagos laringeos, ya les mencioné del cuarto y sexto arco braquial, y va a aparecer la eminencia o la prominencia del cual se va a desarrollar la epiglotis. La hendidura laringea se va a convertir en una hendidura en forma de T y van a empezar a aparecer las prominencias aritenoideas. Vamos a ver que a nivel de la séptima semana va a culminar la formación de los cartílagos y va a estar mucho más definida todo este esqueleto. Pero vamos a ver que el cricoides va a iniciar su desarrollo tanto anterior como lateral, más no así el cierre posterior.
En la octava semana va a existir, de lo que estaba una vía aérea permeable, va a existir el cierre a través de una proliferación epitelial, y el epitelio también va a proliferar por dentro, cerrando toda esta estructura. Y a nivel de la novena semana, vamos a ver que la epiglotis ya va a tener una mejor forma y la cricoides va a terminar de cerrarse a nivel posterior. En la 10ª semana es un periodo crucial porque va a aparecer la recanalización de esta estructura y se va a definir lo que sería el ventrículo, cuerdas vocales. Las fallas a este nivel nos va a producir lo que sería las membranas laringeas o la estenosis subglótica. Bien, otro tema muy importante que tenemos que mencionar son las diferencias anatómicas tanto del niño como del adulto. Vienen muchos rotantes acá al hospital y vemos que lastimosamente el tema flaco en este aspecto es que no conocen más de 3 diferencias anatómicas entre laringe pediátrica y el adulto. Lastimosamente más formación tenemos en laringe adulta y en pediátrica muy poca o escasa. Se le pregunta cuántas patologías de malformaciones congénitas conocen, no mencionan más de 2. Bien, vamos a ver que la laringe pediátrica es distinta a la del niño desde la cavidad oral. La lengua es mucho más alta y mucho más posterior. El niño, el lactante, es respirador nasal casi obligado. Vamos a ver que la laringe es mucho más alta y mucho más anterior. En los prematuros llega a C3, en el infante llega a C3, C4 y en el adulto C5, C6. En el lactante prematuro, cuando deglute, puede subir hasta C1. Vamos a ver que la angulación de las cuerdas vocales en el adulto son horizontales y en el niño son más oblicuos. La presencia de los ligamentos tiroideo no va a estar presente, se va a palpar más que nada lo que sería el ioides, no se puede palpar lo que sería la escotadura del cartílago tiroideo porque esto va a ser redondo, no va a ser angulado como en la etapa adulta. La membrana cricotiroidea es muy pequeña, va a tener la presencia nada más de una hendidura. Prácticamente el cricoides lo vamos a palpar como el primer anillo traqueal un poco más extenso, no vamos a poder ubicarlo bien. Otra diferencia es que la laringe pediátrica es como un cono invertido y la laringe adulta es como un cilindro. Pediátrica es curva y el del adulto es recto. Otra diferencia muy importante es para que vean que el diámetro de un infante o un recién nacido es de 4 milímetros y si es que existe un edema que tiene 1 milímetro, ya nos habla de un cierre o disminución del lumen en 75%. 1 milímetro nos va a ocluir el 75% de la luz. Va a aumentar en 16 veces la resistencia al flujo laminar y hasta en 32 veces el flujo turbulento. En el adulto no es así, por el mayor diámetro que presenta. La alineación de ejes es muy importante, tenemos que alinear el eje oral, traqueal y faringio. En los niños mayores podemos hacerlo elevando la cabeza con un rodete o un picarón, algo acá, o una almohada, y hacer la hiperextensión de la cabeza. En recién nacido, porque tiene mayor prominencia occipital, no es necesario elevarla. Nada más con hacer la hiperextensión ya los 3 ejes estarían alineados. Vamos a ver que para hacer una adecuada evaluación de la vía aérea, podemos iniciar con una endoscopía flexible dinámica. Si es que no está muy claro el panorama, una endoscopía rígida. Y por último, pasar a una endoscopía instrumentada. Puede ser con el laringoscopio quirúrgico. ¿Qué medicamentos? El de elección es el Ceborane. Inician con Ceborane y no se aconseja al momento de hacer la endoscopía flexible dinámica instilar lidocaína tópica. ¿Por qué? Porque va a existir, la lidocaína tópica va a relajar las estructuras y nos va a complicar un poco al inicio o nos va a desviar un poco del diagnóstico. Conforme vamos avanzando y vamos descendiendo más a las estructuras, se puede usar propofol. Y recién cuando queremos ir a subglotis y hayamos tenido visualizado todo lo que queríamos ver por supraglotis, recién instilar lidocaína para cortar lo que es el reflejo, lo que es el laringoespasmo.
Les mencionaba también una laringoscopía instrumentada. En muchos casos es muy necesario porque con una endoscopía rígida o flexible no determinamos muy bien el lugar de la lesión. Acá podemos ver una hendidura laringea posterior. Este es un paciente de síndrome de Down con 42 días de vida. También está asociada con una fístula traqueoesofágica. Vamos a ver que todo el tejido redundante no nos dejaba ver el nivel de lesión, pero al manipularlo vamos a ver, ¿ven? Este es el punto hasta el cual llega la partición o la hendidura laringea posterior. Se vio la gran cantidad de edema que tenía presente porque el paciente también tenía reflujo. Y la presencia de sonda gástrica también nos puede producir un poco de edema y complicación, pero muchas veces, en muchos de los casos es necesaria. Bien, la laringomalacia es un tema que no voy a tocar mucho porque ya se mencionó, solo los tipos, y mencionarles de repente el riesgo o el fracaso de la laringomalacia de la cirugía para la laringomalacia, se da en un 7 a 10% de los casos, pero cuando existen comorbilidades. En un paciente que no tiene ninguna otra patología asociada, realmente la tasa de éxito va entre 80 a 100% de los pacientes. Es muy buena. Lo que se indica es no ser muy agresivo, hacer lo mínimo. Ahora, el tipo o la clase no determina la severidad. Puede tener un tipo 1 y estar un paciente muy comprometido, muy severo, o un tipo 2 o un tipo 3. Esto no determina la severidad del cuadro, nada más son los tipos y los lugares que tenemos que operar. Muy bien, en lo que es parálisis de cuerda vocal vamos a tener dos presencias, lo que es unilateral o bilateral. La más frecuente es la unilateral en 80% de los casos, idiopática hasta un 50%, la bilateral 46%, iatrogénica cuando cirugías cardiovasculares, trauma obstétrico, causas infecciosas, y en la bilateral tenemos que pensar también en alteraciones a nivel del sistema nervioso central como Arnold-Chiari, hidrocefalia, también casos iatrogénicas o lesión obstétrica. La presentación va a ser distinta. La unilateral en el primer mes de vida, en el 84% de los pacientes. El síntoma principal es la disfonía, llanto ronco débil, estridor no es muy frecuente, alteración de la deglución en 16% y el lugar de la parálisis para mediana 61% y lateral 39%. En lo que es las bilaterales va a haber mayor compromiso respiratorio y a nivel de la vía aérea. No va a existir ausencia de llanto o disfonía porque las cuerdas van a estar casi juntas, pero sí va a haber un estridor difásico, va a haber marcada dificultad respiratoria y en el 90% están casi en línea media. Vamos a ver que en la parálisis unilateral generalmente lo recomendable es esperar más allá del año de vida para poder realizar alguna intervención, realizar lo mínimo posible, de repente inyección de grasa o colágeno, estos son los puntos de inyección. ¿Por qué en aritenoides? Porque se quiere cerrar el gap posterior porque a veces puede estar asociado a lo que sería microaspiraciones. Muy bien, si es que no funcionase las medidas con medidas de cuidado, podría ir a tiroplastía, pero esto ya es para niños más grandes. La reinervación se hace en centros mucho más especializados, que esperamos algún día hacerlos acá. Se utiliza hipogloso, con la finalidad no tanto de recobrar mucho movimiento, sino que tenga mayor sensibilidad y mayor protección de la vía. Y por último, traqueostomía. En la parálisis bilateral vamos a ver que la prioridad en este caso es la vía aérea, porque el paciente sí va a tener mucho compromiso respiratorio, generalmente el 66% de los casos van a traqueostomía, la recuperación es el 64% de los pacientes, un tercio de ellos en los primeros 6 meses y 2 tercios después del año. Son otras técnicas, la laterofijación, puede ser con nylon o prolene 3 o 4 ceros, puede existir daño a nivel del cartílago, pero puede ser una medida inicial para evitar una traqueostomía. La cordotomía posterior, que ya son medidas últimas, y una aritenoidectomía parcial, acá se ve un colgajo para dejar menos lecho cruento, porque el lecho cruento va a producir cierre más adelante,
Y lo que se está viendo es en parálisis bilateral, injerto de cartílago en cricoides posterior y se puede realizar de manera endoscópica. Estas son las medidas y lo que se coloca detrás para ampliar la luz laríngea. Estenosis subglótica. Vamos a ver que se habla de estenosis subglótica con el diámetro en el recién nacido a término es menor de 4 milímetros y en pretérmino menor de 3 milímetros. Puede ser cartilaginosa o membranosa. En este caso que se nos presentó fue una membranosa. Las clasificaciones de la estenosis, típicamente la de Mayer y Cotton, los grados ya los conocen, y esta es la modificada, en los cuales es el tipo A, cuando es estenosis subglótica aislada, tipo B, cuando es aislada más comorbilidades, tipo C, cuando es estenosis subglótica y glótica, y D, cuando está asociada a comorbilidades y estenosis glótica. En el tratamiento, puede ser endoscópico en el grado 1 a 3, pero siempre y cuando estas sean nada más membranosas. Cuando hay alteración o un cartílago o daño cartilaginoso, presencia de cartílago anómalo, esto está contraindicado por el riesgo de trauma. Vamos a ver que las tasas de éxito van disminuyendo conforme la estenosis es mayor. Son imágenes. Estas son imágenes de nuestros pacientes en el postoperatorio inmediato. Y antes de realizar la dilatación, acá lo hacemos con balones de esófago. Hacemos las incisiones radiadas, usamos radiofrecuencia con microelectrodos, producimos la insuflación y podemos infiltrar después corticoides. Mitomicina no la hemos podido usar, pero también se describe. Y estos casos ya son para unos grados más severos, con comorbilidades y otro tipo de estenosis o asociaciones estenosis posteriores. Vemos cómo se hace el injerto posterior a través de la laringofisura, y este es un injerto anterior. Es más, en algunos casos se puede hacer ambas asociaciones, injerto de cartílago, tanto posterior como anterior. Este es un abordaje un poco más que implica mayor entrenamiento, una resección cricotraqueal. Bien, hemangioma subglótico. Vamos a ver que es una hiperplasia de las células endoteliales por la presencia de pericitos, macrófagos y fibroblastos dentro de este. El 50% se asocia a hemangiomas cutáneos, asintomático al nacimiento, entre 3 a 6 meses va a presentar los síntomas, va a tener una fase de proliferación entre 12 a 24 meses y una de involución de 2 a 4 años. La resolución completa se va a dar al 100% de pacientes a 10 a 12 años. El diagnóstico mediante endoscopía y la tomografía o resonancia siempre con contraste. El tratamiento, propanolol, a dosis de 2 miligramos kilo día por 6 meses. Este es el tratamiento estándar, ahora último, porque iba desde aplicación de corticoides hasta láser, vaporización con láser, pero con propanolol se tienen los mismos resultados hasta un poco mayores. La membrana, vamos a ver que el 95% son anteriores, el 5% posteriores, y en cuanto a la clínica va a haber llanto débil, aspirador bifásico, disnea variable, y se puede asociar con alteraciones cardiovasculares, y en 50% de los casos con delección de cromosoma 22q11.2. Estos son los grados. Vamos a ver qué son los tipos, que va a ir cada vez estrechando más la luz, y también hasta subglotis. La tipo 1 va a ser asintomática, casi en el adulto se va a detectar, tipo 2 y 3 en semanas o meses, y se va a asociar generalmente el hallazgo a infecciones de vía aérea. El tipo 4 sí va a dar la sintomatología desde las primeras horas de vida. Generalmente en nuestros pacientes le realizan traqueotomía. Vamos a ver el tratamiento. En tipo 1 se puede hacer un colgajo, en tipo 2 colocar un spleen, tipo 3 y 4 ya se tiene que hacer un injerto de cartílago anterior o una resección cricotraqueal. La hendidura laringea posterior
vamos a ver que este tipo de patologías tiene bastante asociación, más que nada con lo que es el 80% de laringomalacias, fístula traqueoesofágica con un 20%, las alteraciones digestivas van a ser en mayor grado, como atresias esofágicas, atresia anal, rotación intestinal anormal. Estas son las que se van a asociar más, las digestivas. En cuanto a la clasificación, vamos a tener 4 tipos o 4 grados. El tipo 1, cuando la hendidura solo está a nivel interaritenoideo, no va a comprometer cricoides. Tipo 2, cuando ya la lesión, la hendidura ya abarca cricoides, pero no va a pasarla. Tipo 3, cuando existe una lesión a nivel de la tráquea, pero no es muy distal. Tipo 4, cuando ya existe casi ingreso a la carina, y aún no se habla de tipo 4 extendida, cuando ya además abarca bronquios. Ahora, la presentación, de acuerdo a los grados, va a ser menos asintomático hasta una clínica mucho más agresiva. El manejo va a estar apoyado al manejo médico y manejo quirúrgico. El manejo médico, el tipo 1 asintomático, con espesantes de los alimentos, inhibidores de bomba de protones y medidas antirreflujo, van bien. En sintomáticos, en tipo 1 y 2, se puede asociar sonda nasogástrica, inhibidores de bomba de protones. En tipo 3, tipo 4, se indica a los pacientes gastrostomía y a veces le pueden asociar con funduplicaturas. El tratamiento quirúrgico, el tipo 1 y tipo 2 puede ser transoral a nivel endoscópico o con microscopio. Tipo 3 y 4, manejo abierto. Estos son pacientes nuestros. Este es el mismo paciente que se mostró y se hizo al inicio de la laringoscopía instrumentada después del uso de inhibidores de bomba de protones, gastrostomía y funduplicatura. Vemos que el edema baja mucho y la hendidura casi se va a nivel de donde se colocó la traqueostomía. Un niño complicado. Y luego vemos como al final del manejo quirúrgico, ya estoy ya colocando el último punto, nosotros tenemos la tendencia a hacerlo así, con una pinza con fenestra tipo Buchayet. Este es el último punto. Muy bien, ahora quistes saculares o laringocele, que ya es la última patología de las alteraciones congénitas, también un caso nuestro. Paciente de 2 años con traqueostomía desde el nacimiento, ya había recibido una cirugía, pero recurrió. Podemos ver esto y no se observa nada de la luz. El paciente estaba con traqueotomía. Vamos a ver que estas son dilataciones del contenido mucoso del sáculo del ventrículo laringio. Pueden darse a nivel anterior o a nivel lateral, las cuales son mucho más frecuentes. La sintomatología que va a presentar es esteroide inspiratorio, llanto amortiguado y dificultad respiratoria progresiva. El tratamiento puede ser transoral, endoscópico o microscópico. Lo que se busca es la marsupialización. Acá podemos ver cómo está la lesión delante de nosotros y al utilizar un retractor de cuerdas podemos ver que debajo están las cuerdas vocales, si tiene una luz. Esto es en el postoperatorio inmediato. Acá utilizamos microelectrodos de radiofrecuencia. Y ese es el control al año de vida, o al año, perdón, después de la cirugía. Ya ese fue el día de la decanulación, porque tenía traqueostomía. Podemos ver que adelante le queda como una especie de fístula, pero no ha habido, al año no ha vuelto a crecer. La niña actualmente ya está 2 años después de la cirugía y sin complicaciones. El otro tipo de abordaje es el abordaje abierto. Lastimosamente en nuestra formación acá en Perú no hay mucho abordaje abierto, así que tenemos que entrenarnos de otra manera, salir al extranjero. Se hace la resección a nivel del cartílago y a este nivel se saca y logran sacar la bolsa completa. En el paciente anterior que les mostré también hicimos un abordaje combinado, transoral y un abordaje abierto externo, porque también dilataba el cartílago tiroideo. Entonces tuvimos que sacar la tapa del cartílago tiroideo haciéndole una incisión como quien hace una tiroplastía. Gracias, eso es todo.